Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Les voy pasando el link. Bueno, yo soy Romina López, no me conocen porque doy en la otra comisión, pero bueno, la doctora Gallardo justo tuvo un inconveniente, así que bueno, voy a estar dando los temas de ella. Así que bueno, les paso este link que es para la asistencia, ya se los copio. Igual, ¿No se toma asistencia en esta comisión? no sé, ¿por qué no se toma asistencia? Porque somos la comisión que tiene prioridad laboral y no toman asistencia, nunca tomaron hasta ahora. Bueno, si quieren pásenme, porque me ha gustado por ahí conocerlos en toda esta era digital, por ahí lo que me gustaría tener un poquito más de inmediación con los alumnos. Pásenme los datos, con que yo después los voy anotando, si más o menos los reconozco en algún momento si los cruzo, al margen de que no son de mi comisión, pero bueno, les dejo ahí si me quieren ir pasando los datos, así voy teniendo también un control de quienes asistieron, ¿no?, a las clases. Esto de laboral era porque tenían, cursan una materia en el mismo horario. ¿Cómo es el tema este de la no asistencia? No, doctora, somos estudiantes con prioridad laboral, gente que trabaja y no toman asistencia, porque no siempre todos los alumnos pueden asistir. Somos los que presentamos la documentación laboral al inicio de la facultad en la universidad, digamos. ¿Todos estaban de acuerdo con esto? Bueno, no sé, es la primera vez que lo escucho. No sé por qué no se toma, pero nunca se tomó. Bueno. Yo tomo asistencia. Así No que todos tenemos prioridad, pero nunca se tomó asistencia. Bien, bueno, estaría bueno, ¿no?, que en estos momentos en donde posiblemente no tengamos ese contacto con los alumnos, que por lo menos registremos, ¿no?, sus apellidos o que enciendan las cámaras como para ir tomando contacto con ustedes, ¿no? Si bien esto de la era digital está buenísimo porque rompe un montón de paradigmas en cuanto a la enseñanza, las formas de enseñanza, y posiblemente creo que este tipo de enseñanzas así virtual va a quedarse, ¿no?, en el tiempo, al margen de las afectaciones sanitarias que estamos afrontando, pero bueno, es una herramienta y nosotros también tenemos que conocerlos, ¿no?, quienes están participando en las clases, ¿no? ¿Qué opinan? Me parece lo más correcto. Y los que no pueden asistir porque tienen cuestiones laborales o porque después ven las clases por YouTube, porque la facultad lo cuelga, bueno, también es otra herramienta más, ¿no? Son todas facilidades que van teniendo los alumnos, que son herramientas de estudio, herramientas de poder ver cuantas veces quieran una clase, tienen muchísimo más acceso a los contenidos, son todas cosas a favor de ustedes. Me parece que por ahí el tomar una asistencia es lo más adecuado, ¿no?, para ver la participación, ¿no? Que justamente lo que tenemos que privilegiar es la participación de los alumnos en esta modalidad de clases virtuales, porque si no, estamos los docentes haciendo un monólogo y bueno, nos vamos ayornando, ¿no?, a cómo va sucediendo todo. Pero bueno, les dejo el link, y si me quieren pasar los datos por el chat, después yo me quedo un ratito más y me voy fijando las personas que concurrieron a la clase. Bien, todos ya pasaron la primera parte, espero que les haya ido óptimo, si el examen fue lo que esperaba, se les resultó complicada alguna pregunta, las resoluciones, ¿cómo vieron eso? ¿Está todo bien? O sea, ¿está perfecto la forma de examen? Ninguno tuvo ningún Profe, problema. lo hemos hablado ya con todos los profes. Ah, listo, bueno. Claro, lo comentamos. Bien, buenísimo. Bueno, entonces no nos queda más que empezar con la clase de hoy. Nosotros vamos a ver delitos contra la administración pública. Estos están contenidos en el artículo, en el título 11.
del Código Penal, y ya tuvieron una introducción con el doctor Montenegro, que en donde les habló justamente del concepto de Estado, del concepto de funcionario público. Tocaron algunas cuestiones respecto del enriquecimiento ilícito, todas las cuestiones que tienen que ver con el ejercicio de la función pública y que están relacionados justamente con evitar la corrupción de los funcionarios públicos en este ejercicio. Nosotros ahora lo que vamos a hacer, vamos a entrar en los delitos contra la administración pública, vamos a tratar en esta clase de ver los artículos de atentado a la autoridad, el artículo 237, el artículo 239, el delito de desobediencia y de resistencia a la autoridad. Y si llegamos, comenzaremos a hablar de abuso a autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Vamos a ver que en todo este articulado tenemos una incorporación. En el año 2008 se deroga el Código de Justicia Militar, y lo que justamente hace es que incorpora al plexo normativo penal una cantidad de artículos que estaban regulados justamente en el Código de Justicia Militar y que ahora van a formar parte de nuestro Código Penal, ¿no? Y los vamos a encontrar en los artículos, casi todos son bis o ter, y que van a hablar de los delitos de desobediencia, pero ya en el ámbito de la justicia militar, de lo que se entiende por una instrucción militar y demás. Respecto de estos artículos, el de mayor relevancia, justamente va a estar incorporado en la norma del artículo 241 bis. Este artículo, que contiene el motín, sería lo que se llamaría las 4 formas de motín que pueden darse y están legisladas en el inciso 1, 2, 3 y en el inciso 4, y que generalmente, ¿no?, para nosotros entender la incorporación de estos delitos al ámbito del derecho penal en nuestro sistema normativo, los bienes jurídicos que están protegidos se relacionan con bienes jurídicos protegidos que ya veníamos tratando, pero además se protegen otros bienes jurídicos que por ahí son de índole militar. Nosotros, y que tienen que ver, por ejemplo, con la seguridad nacional, con el poder de defensa del Estado Nacional, y que bueno, que justamente como que le darían un plus más en cuanto a el bien jurídico protegido. Vamos a analizar el artículo, el 241 bis, que habla de el delito de motín, de estas 4 formas de motín. Y no sé si alguien lo tiene ahí como para leer, por lo menos el inciso primero. Si alguien, ahí me pusieron algo en el chat. Yo leo, ¿se escucha? Sí. Ok. Se impondrá prisión de 3 a 10 años a los militares que, 1. Tumultuosamente peticionaren o se atribuyeren la representación de una fuerza armada. Bien. Bien, en este inciso lo que nosotros primero vamos a tener que definir en cuanto a lo que se entiende por motín, lo que establecía el código militar, el Código de Justicia Militar, es que definía al motín como cuando cuando 4 militares en forma tumultuosa tomaren las armas, ya sea tomaren las armas contra los superiores. Estos hechos de insubordinación, hechos de irrespetuosidad, son todos aquellos que me dan la indicación de que estas militares en el cumplimiento, o sea, dentro de esta órbita se están sublevando, se están
amotinando colectivamente respecto de sus superiores. Los autores del delito en estos supuestos son los militares, justamente, y que se atribuyen en forma expresa o tácita la representación de las Fuerzas Armadas. El motín justamente es un acto de sublevación contra los superiores. Y en el primer inciso, que es la primera forma de motín, esta petición tumultuosa, lo que hace es romper las vías correctas para que pueda, los canales efectivos para tomar alguna decisión. Entonces lo que hacen es peticionar distintamente, rompiendo con estos canales. Y lo hacen en forma tumultuosa porque lo que están promoviendo es al amotinamiento. La norma, o sea, nosotros tenemos a los militares que están amotinados, y a su vez lo que se complementa la figura, el accionar delictivo, es que se atribuyen la representación de algunas de las fuerzas del Estado. Entonces, esta sería la primera definición del motín, teniendo en cuenta el concepto que les refería, y ese sería el primer inciso. En el segundo inciso, si la compañera lo quiere leer. 2. Tomaren armas o hicieren uso de estas, de naves o aeronaves, o extrajeren fuerzas armadas de sus asientos naturales contra las órdenes de sus superiores. Bueno, acá justamente es que toman armas, es la segunda forma, ¿no?, de que se producen los motines. Toman las armas, tomar las armas contra las órdenes justamente de los superiores. ¿Por qué? Porque los militares amotinados se resisten a una orden del superior. O sea, hacen uso de las armas, y también pueden hacer uso de las naves o aeronaves o de los vehículos que tienen a su disposición. O también otra forma es trasladar las tropas que se encuentran en un lugar o en un asiento determinado hacia otro lugar. Esta sería la segunda forma de motín. Y la tercera forma es la del inciso tercero. Si la quiere leer Victoria. Bueno, Victoria o otra, no sé. ¿Cómo quieren? Hicieren uso del personal de la fuerza, de la nave o de la aeronave bajo su mandato contra sus superiores, u omitieren resistir o contener a estas, estando en condiciones de hacerlo. Bueno, acá lo que nosotros vamos a hacer es dividir la norma, porque por un lado tenemos un tipo doloso activo y por el otro lado tenemos un tipo doloso omisivo. En el tipo doloso activo, el sujeto activo únicamente va a ser la persona, el militar, que tiene a su mando el personal, que lo que hace es las personas que están a su mando se resisten. Si lo podés leer nuevamente en la primera parte, para que veamos cómo Hicieren uso del personal de la fuerza, de la nave o de la aeronave bajo su mandato contra sus superiores. Se están poniendo, o sea, en contra de los superiores, y justamente es el sujeto hace uso de su personal para resistirse, o sea, los está promoviendo al amotinamiento. Entonces, esta es la característica de esto, es un tipo activo doloso. Y el tipo doloso omisivo es la del segunda parte de la norma, que lo que me está diciendo es que el sujeto activo, que justamente va a ser uno solo porque es el que tiene a su cargo el personal, está tomando contacto, está tomando conocimiento de que su personal se está sublevando, se está amotinando, y aún así no realizare lo que estuviese a su disposición para impedir el amotinamiento. Entonces este es un tipo activo, este es un tipo omisivo. ¿Qué sucede con este tipo omisivo? Claramente, como todos los tipos omisivos,
debe tener la posibilidad efectiva, cierta y temporal de poder interrumpir, ¿no? De poder interrumpir esa sublevación, esos actos de amotinamiento. Y el último inciso, el inciso 4, no sé si lo quiere ver, lo quiere leer la compañera, pero bueno, es la conspiración. La conspiración en esta normativa, como muy excepcionalmente en otras restantes del Código Penal, en donde lo que se está incriminando es un verdadero acto preparatorio. Los actos preparatorios, recordemos, que quedan afuera de la tipicidad, ¿no? O sea, no son recriminados, salvo en el supuesto de, ¿alguno lo recuerda? Asociación ilícita, por ejemplo. Asociación ilícita, y también en aquellos delitos graves, como podría ser el genocidio, en donde posiblemente ya por el solo hecho de pertenecer como en la asociación ilícita, entonces ya se estaría adelantando, ¿no? La incriminación. Entonces, estos actos preparatorios, que serían la conspiración, confabular, o cualquier otro medio de esta característica, tiene un plus diferente, que justamente es cometer en el dolo, ¿no? En el análisis del dolo, va a estar distinguido porque el sujeto va a querer cometer alguno de los delitos que están contenidos en los incisos restantes. Este artículo es el que mayor relevancia me parecía por ahí para explicar en la clase, y después los otros los pueden ir leyendo de acuerdo al tema. Por ejemplo, ahora vamos a empezar con el atentado a la autoridad, después vamos a ver resistencia y desobediencia, y vamos a ver que van a empezar los artículos bis, ter y demás, pero bueno, los pueden ir leyendo porque la estructura en sí es la misma, solamente que el sujeto activo en estos casos va a ser siempre un militar. Y para las definiciones de militar, como también para las definiciones de funcionario público, nos vamos al artículo 77 del Código Penal. Bien. Entonces, hecha esta aclaración respecto de lo que sería todo lo de la justicia militar, vamos a empezar con el análisis de los delitos contra la administración pública, y yo les voy a compartir. Lo que sí, me dicen cuándo termina esta clase, porque como no es mi comisión, por ahí yo me paso. ¿A qué hora terminan? 6:15, se cumpliría la 1:30. Bueno, por ahí yo termino un poquito antes, porque después 6:30 tengo que... bueno, pero vamos viendo, pero si por favor yo me paso, me van avisando. Les voy a compartir... Me encantaría saber, denme un segundo. Ahí estamos. Bien, aquí estamos. Los delitos contra la administración pública, ¿no? Bien jurídico y demás, si quieren lo vamos a ir tratando en lo sucesivo, pero entiendo que ya lo fueron viendo con el doctor Montenegro, entonces vamos a hacer muy brevemente esta referencia. Aquí. Normativa a tener en cuenta, preámbulo de la Convención Interamericana contra la Corrupción, porque justamente lo que hace es definir. Entendemos que todo lo que afecta a la administración pública y justamente el correcto funcionamiento de la administración pública y que tiene que ver con la corrupción, afecta al sistema democrático. Por eso la importancia, ¿no?, del Estado Nacional en poder
combatir y legislar este tipo de delitos, porque afectan el sistema democrático, y por eso tenemos la Convención Interamericana, tenemos nuestra Constitución Nacional, en el artículo 36, tenemos la Ley de Ética en el ejercicio de la profesión, en el artículo 1, donde se establece qué se entiende por funcionario público, y el artículo 77 como aquellas definiciones que nosotros vamos a tener en cuenta y que define lo que es el funcionario público. Atentado a la autoridad. No sé si alguno se anima a leerlo. Así yo descanso un poquito. De ahí del Power, profe, yo lo leo. Como quieran. Será reprimido con prisión de 1 mes a 1 año el que empleara intimidación o fuerza contra un funcionario público o contra la persona que le prestara asistencia a requerimiento de aquel o en virtud de un deber legal para exigirle la ejecución u omisión de un acto propio de sus funciones. Bueno, nosotros lo que vamos a ir viendo en todos este título es que los bienes jurídicos protegidos siempre van a estar relacionados con la administración pública, y que justamente lo que tienen que tener en cuenta es que lo que se está afectando a la conducta del sujeto activo, lo que está afectando es el normal, ordenado y legal desenvolvimiento de la administración pública en cualquiera de sus ámbitos, ya sea en el Poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial, o también en sus aspectos administrativos, no solamente en lo funcional de cualquiera de los 3 poderes. Y a lo que debemos agregarle que también la administración pública tiene que tener un prestigio y un decoro en el funcionamiento, ¿no? Por eso también la importancia y la relevancia, ¿no?, de tener en cuenta y que de estos artículos deben ser cumplidos, no en el ámbito prohibitivo, pero la referencia en cuanto a las conductas delictivas y a interpretarlas y a poder perseguir a aquellos en las que incurren, y más que nada cuando están revestidos en una calidad funcional. En este caso, el artículo 237, el bien jurídico que se encontraría legislado en el atentado a la autoridad, reside en el normal desenvolvimiento de la administración pública, que justamente se ve impedido, se ve interrumpido por el accionar del sujeto activo, y que afecta la libertad de determinación, de determinación y de decisión del funcionario público en su accionar. Entonces, es la libertad de determinación del funcionario público que justamente es lo que se ve afectada por la realización de la conducta del sujeto activo. El sujeto activo en este supuesto puede ser cualquier persona, y el sujeto pasivo es el funcionario público o una persona que le esté prestando asistencia a él o en virtud de un deber legal, dice la normativa. Una pregunta. ¿Sí? Perdón que le interrumpa. ¿Esa persona que le presta asistencia al funcionario público también tiene que ser funcionario público o no? No, porque justamente le presta asistencia. Puede ser un particular. Puede ser un particular que le esté prestando asistencia porque, por ejemplo, en una persecución redujeron a un delincuente y a esta persona se está queriendo escapar, bueno, no sé si me ocurre pero le está prestando asistencia en quedarse en un lugar. Bueno, en este caso estaría prestando la asistencia al funcionario público para que él pueda ejecutar su accionar. No está revestido en la calidad de funcionario público. Para ver esa indicación de funcionario público, quien es que actúa en nombre, en representación del Estado, puede actuar en forma onerosa, en forma gratuita. Vamos al artículo 1 de la Ley de Ética en el ejercicio de la función pública, que me da una definición más amplia de lo que sería el funcionario público. ¿Cuál es la acción típica? Bueno, la vemos acá en la propia normativa. Emplear intimidación o fuerza, ¿no?, contra el funcionario público. El atentado a la autoridad, y a ver si lo puse en el otro, porque yo hice este Power hace nada y no me acuerdo. Acá.
Atentado versus resistencia. En el atentado a la autoridad, lo que nosotros tenemos es que exigir al sujeto pasivo le exige la ejecución o la ejecución de un acto funcional. Bien jurídico protegido, la libertad de decisión. El acto, puse acta, pero es acto, perdón. El acto funcional no ha iniciado, porque este es el límite temporal que me da entre el atentado y la resistencia a la autoridad. Cuando el sujeto activo, o sea, el funcionario público, supongamos el policía, todavía no ha comenzado a ejecutar un acto propio de su función, este límite temporal, no hay ningún acto de ejecución. Este límite temporal me da la diferencia entre atentado y me da la diferencia entre la resistencia. Ese es un límite. Entonces yo acá les pongo que es posible, hasta tanto el sujeto activo ponga en ejecución su decisión de realizar o omitir un acto funcional. Porque de haberlo comenzado, ya estaremos ante una resistencia, o sea que habría un paso más. Hay distintas cuestiones de interpretación, ahora las vamos a ver más adelante, en cuanto a la fuerza y a la intimidación que nos dice la norma penal, porque fíjense acá, habla de intimidar, de intimación o de fuerza. Pero bueno, acá se me pasó. Les voy a poner, bueno, hasta que yo llegue al otro, quiero mostrar esto. Pero en la figura de resistencia y desobediencia, esta normativa prevé dentro de un texto, dentro de su propia norma, lo que vemos son dos tipos penales, resistencia y desobediencia, que son completamente distintos y que les aplica una misma pena. Pero fíjense cómo está redactado esto. El que resistiera o desobedeciera a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones o a una persona que le preste asistencia a requerimiento de aquel en virtud de una obligación legal. No me establece no da ninguna indicación ni de fuerza ni de intimidación, que sí es lo que me... Aquí, que sí me lo establece en el atentado a la autoridad. Entonces, ¿cuáles son los medios o los medios comisivos, no? Ya superamos esto del límite temporal. Vuelvo para atrás. Este límite temporal, que yo les digo que nos diferencia el atentado y la resistencia a la autoridad, después vamos a ver resistencia bien, pero si quieren lo adelantamos, que justamente el empleo de la fuerza y la intimidación contra el sujeto pasivo para impedir o trabar la ejecución de un acto propio de su función. El bien jurídico protegido está dividido. En el atentado es la libertad de decisión. Todavía el funcionario público no ha decidido qué es lo que va a hacer. En la resistencia a la autoridad ya ha comenzado a ejecutar un acto propio de su función. Entonces, el bien jurídico protegido se modifica y es la libertad de acción del funcionario público, una vez que ya ha tomado la decisión de actuar. El acto funcional ya está en vías de ejecución y esto marca el límite temporal, que era lo que les estaba refiriendo. ¿De dónde lo sacamos esto? De un... esto es una interpretación que la vamos a encontrar en este fallo. Palienko sobre resistencia y atentado a la autoridad, donde justamente se cuestionó esto, porque bueno, el atentado a la resistencia a la autoridad, la fuerza física, la intimidación, bueno, son cuestiones que en la práctica parecerían en algunos supuestos llegar a confundirse, pero bueno, tenemos estas normas redactadas de esta manera y esta es la interpretación más acercada a la realidad. Después cuando vamos a interpretar, bueno, le disparó, se iban huyendo de un robo, iban efectuando varios disparos de arma de fuego, es atentado, bueno, después para el caso específico vamos a ir analizando. Acá les dejo el fallo y los primeros preceptos, que son los que les refería en cuanto a la diferencia entre, si yo pudiera pasar hasta. Volvamos para atrás, esperen. Porque les quería, aquí, primero voy a hacer así. Volvemos para aquí.
intimidación o fuerza. ¿Qué entendemos por intimidación o fuerza? Bueno, intimidación puede ser cualquier coerción moral, cualquier medio. Amenaza. Amenaza, perfecto, o una amenaza en donde lo que se intenta es doblegar la voluntad del sujeto. Cuando habla de fuerza, la norma, es donde empiezan a generarse confusiones y distintas interpretaciones. Porque fuerza, Dona lo interpreta como cualquier fuerza física para influir, cualquier fuerza física para influir en la libre determinación del funcionario público. Pero si la gente ejerce fuerza física y pone manos sobre el funcionario público, entonces ya nos pasamos a la figura grabada del inciso 4 de la normativa siguiente. Entonces, bueno, ¿cuál es la interpretación de fuerza? Bueno, Dona lo que hace es decir, bueno, queda reseñado la figura básica en utilizar medios mecánicos, electrónicos, químicos, utilizar algún animal, en eso quedaría comprendido lo que sería la fuerza. Si pone manos si ejerce fuerza física y pone manos, ya nos vamos a la figura agravada del atentado que ahora la vamos a ver. Vamos a analizar un poco el tipo subjetivo, ¿no?, de esta figura. ¿Qué me dice el aspecto subjetivo? Por un lado, el sujeto pasivo requiere estar revestido de unas condiciones especiales. Este revestimiento tiene que ser conocido por el sujeto activo del accionar. Entonces, conoce la calidad especial del sujeto activo y que está actuando o que va a actuar o que se le exige actuar dentro de sus funciones. Y en el aspecto volitivo, obra con la finalidad específica de imponerle al sujeto activo, ya sea mediante intimidación, fuerza o ejecución, la omisión de algún acto relativo a sus funciones. ¿Y cuándo se consuma? ¿Y admite tentativa? Bueno, como es de los tratados delitos de peligro, se consuma con la sola acción del sujeto, empleando ya sea fuerza o intimidación, con la finalidad expresada justamente de doblegar su voluntad, imponerle o no imponerle algo relativo a su función. Y la tentativa en estos supuestos no es admitida. ¿A alguien se les ocurre un ejemplo de atentado? Bien. Bueno. Amenazar al intendente para un puesto en la municipalidad. Bueno. Todo puede ser. ¿Alguien más? Bueno. Pasamos. Vamos a la figura agravada. El artículo 238 del Código Penal lo que hace es... Ay, se me iba para el otro lado. Ay, se me fue para otro lado, esperen. No sé si estoy compartiendo mi pantalla o qué. Bueno, ahí voy. Volví. Ahí está. Ok. Bien. Reprime de 6 meses a 2 años, cuando el hecho fuera cometido a mano armada. Y bueno, esta agravante se debe por el mayor poder de intimidación intimidante que puede tener el sujeto activo respecto del sujeto pasivo.
A mano armada significa que ya sea un arma en sentido propio o impropio, pero debe llevarla, quiero decir, debe llevarla de manera ostensible e intimidante. Si usa el arma, entonces, bueno, estaremos ante algún concurso de delitos. Si dispara el arma de fuego hacia la persona del sujeto pasivo, bueno, ahí entraremos con un concurso de delitos con el artículo 104 de abuso de armas. Bueno, este delito, ahora vamos a ver después, más adelante, con cuál otras figuras delictivas puede concurrir. Un segundo, puede concurrir. El segundo inciso es si el hecho se cometiere con reunión de tres o más personas, de tres o más personas. Y justamente esto también se da por la mayor posibilidad de realizar lo que estas personas pretenden, que justamente es realizar el tipo penal. Este grupo de personas puede estar reunidas en forma, o sea, no premeditadamente, sino que no es necesario que haya un acuerdo previo, pero sí tienen que tener en el momento de cometer el delito, el obrar debe estar dirigido a atentar contra la autoridad. ¿Qué sucede si, por ejemplo, los funcionarios públicos son 10 y el sujeto activo, el que atenta, ¿no?, contra la autoridad, es 1? O sea, son 3, y los funcionarios públicos son 10. ¿Se aplicaría la agravante o entraría un poco en discusión, ¿no? ¿Qué opinan? Me encanta porque nadie participa, pero Para mí se aplicaría. se aplica igual porque es lo que dice la ley. De todos modos pierde poder vulnerante los tres sujetos ante Dios. Pero bueno. Claro, bien. Bueno, entonces, vamos viendo que por ahí es un poquito cuestionable o puede ser interpretada distinta en el supuesto, ¿no?, de que varíen, ¿no?, las personas, los funcionarios públicos se intentan... Igualmente al margen de que, de que en la relación pierdan poder vulnerante, sí siguen teniendo mayor poder vulnerante que si fuese una sola persona, por eso también creo que se agrava, al margen de que del otro lado sean 10, 11, 12, digo, ¿no? Claro, sí, habría que ver, pero bueno, esto también para decirle que pueden darse en lo fáctico un montón de circunstancias que por ahí no están contempladas, pero bueno, después tenemos que también ser flexibles en ese sentido y ver si podría afectar el bien jurídico, que eso es lo que nosotros tenemos que determinar, la afectación del bien jurídico, para decir que aplicamos o no la agravante. La tercera es si el culpable fuera un funcionario público. Y bueno, el funcionario público va a tener mayor responsabilidad porque justamente es el que tiene que velar por el desarrollo y al cual se le impone una mayor observancia, ¿no?, y cuidado de la comunidad. Entonces, en este caso también la agravante estaría funcionando. Sumado a la inhabilitación por el doble de tiempo. El inciso 4... si el delincuente, acá lo vemos, el que les estaba refiriendo hace un rato, es que si el delincuente pone manos sobre la autoridad. Entonces, claramente que tiene una mayor significación ofensiva, ¿no?, el poner manos sobre la autoridad, y la acción típica consiste en aplicar puños, empujones, sujetarlo y demás. Cuando les estaba hablando del atentado y esta indicación normativa en cuanto a la fuerza, más que nada la fuerza, que lo entendemos por fuerza física, es donde se da la problemática y en cuanto a la acción, ¿no? Porque
casi en todas las circunstancias nosotros podemos entender que la fuerza física ejercida sobre el funcionario público me va a dar la indicación agravante. Entonces nosotros cuando ponemos que el delincuente pusiera en manos sobre la autoridad, lo que tenemos que interpretar acá es que hubo un contacto físico con la autoridad. Bueno, el agravante respecto de la calidad del funcionario público ya se los había mencionado. Pasamos al delito de resistencia y desobediencia. Que bueno, en un momento, se los adelanté también cuando empezábamos a ver la otra normativa, y el delito de resistencia a la autoridad, que prevé una pena de 15, no llego a leer, a ver acá, de 15 días a un año al que resistiere o desobedeciera a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones. El bien jurídico protegido es, bueno, justamente la libertad de acción de la autoridad, y que se ve lesionada el orden y el normal funcionamiento de la administración pública, atacando por el sujeto activo porque resiste o desobedece las órdenes impartidas por la autoridad. La resistencia la vamos a dividir en dos. Primero vamos a analizar el delito de resistencia a la autoridad, en donde el sujeto activo puede ser cualquier persona, y el sujeto activo cualquier persona, y el sujeto pasivo es el funcionario público o el particular que le preste asistencia o colaboración. Resiste, ¿cómo es la resistencia? Resiste al accionar del funcionario público empleando fuerza o intimidación para oponerse al cumplimiento de la orden impartida. Esta orden impartida tiene que ser legítima y tiene que encontrarse dentro de la competencia, este acto de oposición tiene que encontrarse dentro de la competencia material o territorial, y además debe ser legal y no abusiva. Respecto de esta indicación de legal y no abusiva, porque cualquier acto abusivo de la autoridad pública lo que habilita a los sujetos que se ven dentro de estas circunstancias a distintas causas de justificación. En este caso, ante un ejercicio, ante un acto abusivo, se puede actuar mediante la legítima defensa, ¿o no? Una agresión ilegítima Bien, ¿recuerdan estas terminologías? Si las personas, vamos a un caso. La policía detiene a varias personas, a varios acusados que no tenían motivos para detenerlos, los lleva a la comisaría, los pretende llevar a la comisaría, y ellos se defienden mediante patadas, ataques y demás, porque no había motivo suficiente para detenerlos y llevarlos a la comisaría. Quedan detenidos en la comisaría y bueno, no, pero nos llevaron detenidos y no había ningún motivo, nosotros no teníamos ninguna cuestión que nos haga presumir que cometimos un delito, que estábamos cometiéndolo, nada, simplemente nos resistimos porque nos parecía injusto. Esta habilitación, esta causa de justificación, esta habilitación que permite el Estado, lo que me va a decir que, bueno, hubo una causa de justificación en este contexto, más o menos, como se los referí en el ejemplo, entonces no quedaría enmarcado en la norma. Entonces, por esto tenemos que tener en cuenta que el acto funcional debe ser legal y no abusivo, porque si no ya habilitamos por el otro lado
otra actuación por parte de los ciudadanos, ¿no? Que no son funcionarios públicos. ¿Cómo define la jurisprudencia el término la acción típica? Y dice que en el delito de desobediencia hay un esfuerzo físico por parte del sujeto activo, hay un esfuerzo físico por parte del sujeto activo, que lo que exige es el empleo de la fuerza por parte de la autoridad en la medida superior a la ordinaria. Entonces, bueno, entonces, si se dan estas condiciones, habría desobediencia. Es un delito doloso, y el dolo reconoce, por un lado, en el aspecto cognitivo, vamos a tener que el autor debe saber que resiste a un acto legítimo de la autoridad. Y en el aspecto volitivo, en cuanto a la voluntad, debe obrar con la finalidad de impedir o obstaculizar el acto funcional. Solamente es pasible dolo directo. Bien. ¿Cómo relacionamos esta figura en el delito de resistencia a la autoridad, cuando, por ejemplo, las personas que estaban queriendo ser detenidas ocasionan lesiones leves, las del 89, a un funcionario policial? Podría darse un concurso, como ven, teniendo en cuenta las escalas penales. En el momento de que van a detener a una persona que cometió un delito, le ocasiona lesiones leves a un funcionario. Lesiones leves se subsumen. Sí, la compañera. Yo opino lo mismo porque las lesiones leves son subsidiarias a cualquier otro delito. Bien. ¿Alguna otra opinión más? ¿Se aplicaría algún concurso? Es muy común estos casos. En los casos de desobediencia y se produce alguna lesión a un funcionario policial. Bueno, la interpretación normativa sería que el delito de resistencia, las lesiones que se producen son justamente una consecuencia, ¿no?, del accionar y de la propia interpretación, ¿no?, de la norma. Entonces quedarían las lesiones leves enmarcadas dentro de el 239. Pero hubo algunas resoluciones en donde dicen, no, hay un concurso ideal. Para mí, por eso se los preguntaba, a ver qué era lo que opinaban ustedes, para mí quedaría dentro del delito de resistencia a la autoridad las lesiones leves al funcionario público. Pero he leído otras resoluciones en donde se estableció un concurso ideal del delito de lesiones leves con el delito de resistencia a la autoridad, lo cual me parece llamativo, pero bueno. Si el sujeto está cometiendo un hurto en la vía pública, un estéreo, está robando un estéreo en la vía pública, y es sorprendido por un funcionario policial, y lo lesiona, se trenzan en lucha, ¿cuál sería la interpretación por ahí de enmarcación normativa de este ejemplo que les pasé? Digo que está cometiendo un hurto en la vía pública, es sorprendido por un efectivo, por un funcionario policial, y no logra cometer el delito. Cuando se ejerce fuerza física sobre las cosas o sobre las personas, entonces ya la indicación de hurto no iría
estaría esta norma corrida, no por ya no el hurto, sino por el robo, el artículo 164. Lo que comenzó como un accionar puede, de acuerdo a la secuencia fáctica o el análisis fáctico que nosotros hacemos del hecho delictivo, entonces puede ir cayendo en distintas normas penales. Bien, este delito también puede concurrir con el abuso de armas, ya lo dijimos, el 104. En ese caso va a concurrir en forma, ¿cómo creen? Unas personas que venían cometiendo varios robos, ya cometieron los robos, van escapando, son perseguidos por personal policial y ellos encienden la sirena, comienza una persecución y resisten a esto disparando sus armas de fuego hacia el personal policial. También habría un concurso, ¿no? Acá no sé si alguien quiere dar alguna de Pero esto, real, alguna ¿no? calificación. ¿Cómo? Sería un concurso real. Sí, ¿de qué delitos? Si alguien quiere arriesgar a decir algo de lo que ya habían estudiado, ¿no? Disparar armas de fuego. Hay una sirena ya puesta en circulación, una voz de alto, una persecución, un vehículo que viene de cometer varios robos, los robos ya están consumados. Y después la persecución siguiente va desencadenando distintas conductas que me dicen que, bueno, que hay una resistencia, que hay un disparo de arma de fuego, puede ser un abuso de arma, porque se dispara las armas de fuego contra una persona, y si yo determino que ese disparo fue direccionado hacia alguna parte vital del sujeto, bueno, podríamos ahí ver determinadas circunstancias que nos permitan establecer si hay una tentativa de homicidio o demás circunstancias. Pero bueno, tenemos que dividir contextualmente el robo, dividir lo que es la resistencia a la autoridad con un concurso ideal, por ejemplo, de abuso de arma, y, por ejemplo, si logramos atrapar a los delincuentes y tenían armas de fuego, bueno, ya irán en concurso real en este supuesto con la tenencia o portación de las armas de fuego respectivas. Bien. ¿De esto alguna duda? ¿Algo que quieran preguntar? El ejemplo lo entendieron más o menos, como de algunas conductas podemos ir teniendo distintas figuras penales para aplicarse. Bien, qué bueno que nadie pregunta nada. Nadie pregunta nada en esta comisión, en mi comisión, o porque nunca tuvieron clases conmigo, pero bueno, en mi comisión me gusta que sea un poquito más charlada. Igual, nada, acepto. Pero si alguno tiene algo que opinar, aportar, lo dicen sin ningún problema. Bien. Resistencia. Los sujetos, sujeto activo. Y vamos a ir al delito de desobediencia. La doctrina, acá como les voy poniendo, siempre entendió como que es ir desde un mal menor hacia un mal mayor. O sea, resiste quien lucha, quien se impone, y desobedece quien se niega, como ahí se los aclaré en negrita y subrayado. Entonces, vimos atentado. En el atentado a la autoridad, que era la primera parte, y la resistencia, encontrábamos un límite temporal que están dados por el fallo
Palienko, que los determinamos. Y entre la resistencia y la desobediencia tenemos una resistencia en un sentido de lucha y la desobediencia en un sentido de negación. En el delito de desobediencia, los sujetos, el sujeto activo es una persona determinada. Es la persona a la cual se le ha notificado o se le ha, es el destinatario de una orden. Y generalmente no, en todos los casos es una persona física. Quedan excluidas de sanción las personas jurídicas. Muchas veces vemos que hacen notificaciones los letrados con esta indicación. Notifican, no sé, por decir, bueno, algún ejemplo que se me ocurre, notificaban por el delito de desobediencia a una obra social que no cumplía con un determinado tratamiento de fertilidad. Bueno, usted queda notificado, si usted desobedeciera el cumplir, bueno, será informado a la justicia penal. Bueno, no, esto no es así. Para que el delito de desobediencia funcione, es un delito de lo que se denominan de mano propia. Solamente puede incurrir en la acción el sujeto destinatario de la orden o de la resolución. Y justamente hay determinadas características, esto tengámoslo bien en cuenta porque después el día de mañana van a ejercer la profesión, y no todos, no es desobediencia a cualquier cosa, no, son desobediencias las que a través de una orden que da que se puede dar en forma verbal, en forma escrita, y que la establece un funcionario público, y esta orden está dirigida hacia una persona. Esta persona es el único destinatario de ella, pero además tenemos un plus, que el sujeto tiene que tener pleno conocimiento de la orden, ya sea porque se le restringe un derecho o porque tiene que realizar algún acto, es una obligación de hacer, por ejemplo, tiene que tener pleno conocimiento de la misma, porque si no, el delito de desobediencia no se configura. En la ley de violencia familiar, los juzgados de garantías, los juzgados de familia, lo que hacen es, por normativa de la ley de violencia familiar, que está muy bien, lo que hacen es notificar a las partes cuando se disponen medidas de restricción de acercamiento, notifican a la parte que denuncia, a la víctima y a la parte denunciada, y les indican bajo responsabilidad o en caso de incumplimiento, de acercarse perimetralmente a la víctima o enviarle mensajes y demás restricciones. Esto es una orden emitida por un juez, emitida con todas las características que exige la ley para que esto sea cumplida. Tiene un destinatario, bueno, el destinatario es el sujeto agresor o el sujeto en conflicto, ¿no?, con la denunciante. Si la persona no está notificada fehacientemente de esta resolución, entonces no va a incurrir en el delito de desobediencia, de la resolución del juez. ¿Se entiende? Si la persona no está notificada y se acercó a la casa y comete un delito, bueno, el delito de desobediencia no va a concurrir en toda en todo ese combo por el cual se le investiga. Va a tener otras indicaciones, pero no va a ser desobediencia. Por eso es muy importante que tengamos en cuenta que cuando nosotros hacemos notificaciones a organismos provinciales, siempre tenemos que poner la indicación de la persona responsable. Por ejemplo, el responsable, ¿quién es? El titular, porque es una persona física, les digo, bueno, son para personas físicas, no son para personas jurídicas. Tiene que ser un particular, tiene que tener conocimiento efectivo de esta orden. Y bueno, la ley de violencia familiar, justamente, en un primer momento, el delito de desobediencia
en nuestro departamento judicial de Mar del Plata, hace varios años atrás, los jueces nos rechazaban las investigaciones cuando nosotros investigábamos a una persona que había incurrido en el delito de desobediencia de la resolución de un juez de familia, y durante muchos años nos rechazaron esas imputaciones, justamente porque decían que la norma de familia prevé, nosotros íbamos a la ley de violencia familiar, la misma normativa prevé una sanción para el caso de que incumpla. Entonces, ¿qué pasaba? Nosotros por ahí en la denuncia penal no teníamos una lesión, no teníamos una violación de domicilio, no teníamos otro delito por el cual perseguir al sujeto. Entonces lo que sucedió en una causa, ¿qué pasaba? La sala, nosotros investigamos delitos de violencia, ¿no? Un delito de violencia puede ser denunciado, cuando es delito es denunciado ante la fiscalía, pero cuando por ahí no constituye delito, como por ejemplo una situación conflictiva familiar, entonces sí entra por el fuero de familia. Si durante muchos años el Departamento Judicial de Mar del Plata, cuando solamente la persona infringía la orden perimetral y decía que si solamente era desobediencia de la orden del juez de familia y no cometía otro delito más, entonces no, que vaya a la justicia de familia porque prevé una sanción específica. En una causa nosotros teníamos hace muchos años una víctima recurrente, nunca, o sea, el tipo de lesiones que trata la Fiscalía Temática en violencia familiar, el tipo de delitos son lesiones leves, que por ahí si no instan, bueno, en un primer momento no podíamos instruir de oficio, ahora ya se puede instruir de oficio. Entonces, teníamos un hecho reiterado de desobediencia. La persona estaba notificada, iba al domicilio, igualmente incurría en el delito. Lo procesamos, lo llamamos a 308, y cuando nosotros elevamos la causa, la defensa plantea esta cuestión, no, porque el delito de desobediencia, la jurisprudencia entiende que esto es así, que si por ejemplo hay astreintes, o hay en este caso de la ley de violencia de familiar, como les estoy comentando, en donde prevé una sanción específica, no se aplicaría, si solamente es un delito, y las salas de Mar del Plata sostenían lo mismo. En resumen, nosotros apelamos, porque veíamos en un montón de situaciones en donde el sujeto no cometía otro delito, sino simplemente violaba la orden de un juez. Y la violación de una orden de un juez, no importa que sea un juez de familia, que sea un juez de garantías, o sea, es una orden en competencia, en todas las atribuciones que la ley le otorga para determinar o restringir la libertad de locomoción, en este caso. Y bueno, después de mucho tiempo pudimos con este caso, pudimos procesar a las personas que dentro de la normativa de familia desobedecían las órdenes de los jueces. Yo tengo la resolución de la Cámara, la Cámara cambia la opinión, después si quieren se las paso, pero bueno, durante mucho tiempo era esto. ¿Por qué? Porque era una interpretación, es una interpretación de que sí, bueno, si hay astreintes o si hay cuestiones de índole patrimonial en donde son cuestiones de índole civil, entonces no se aplica. Esto también es así, pero bueno, en muchos casos, o en supuestos de violencia, de agresión intrafamiliar, se daba esta situación. Bueno, eso es al margen. Equiparación. El artículo 240 lo que hace es que los funcionarios públicos, bueno, son todos aquellos que nosotros les veníamos refiriendo. ¿Y qué pasa? Son los únicos que pueden actuar, ¿no?
pero esperen que me salté algo. Equiparación. Muy bien. Pero lo que hace el ordenamiento jurídico le otorga a los particulares que se encuentran en determinadas circunstancias, los reviste de esta calidad de funcionario público. Les dicen, bueno, ustedes si en delito flagrante pueden aprehender a una persona, solamente cuando se da esta indicación, y entonces están revestidos de estas condiciones, que no se da obviamente en todos los casos. Entonces acá hay una equiparación. La equiparación es a los efectos de todos los artículos anteriores, ya sea de atentado, de desobediencia, de atentado, las figuras agravadas, resistencia y desobediencia. Tenemos dos atentados leves, que son el perturbar las órdenes, el orden de las sesiones de los cuerpos legislativos y impedir o estorbar el funcionamiento impedir o estorbar a un funcionario público que está cumpliendo un acto propio de su función. Estos son dos atentados leves, los del 241. Los leen así que son bastante fáciles. Aquí estamos. Violación de fueros. ¿Hasta acá alguna pregunta? Yo pasé de largo lo de violencia familiar, pero no sé si alguien quiere acotar algo. Bueno, tomo agua porque si me llama. ¿Cómo está hoy con el horario? ¿Bien? Son 6 en punto, no sé hasta qué hora iba a querer hablar usted. Bueno, termino con esto. A ver, déjenme ver un segundo. Así. Bien. Bueno, hablamos de este artículo que es la violación de fueros, que justo en este artículo los fueros son distintas exenciones que tienen determinadas personas que cumplen una función pública y que justamente no pueden ni detenerse, ni informársele, ni comunicárseles la formación de causa penal sin cumplir determinadas cuestiones que están establecidas en la Constitución o en las leyes especiales, en la Constitución Nacional o en las leyes especiales. Y esto tiene que ver, ¿por qué? Porque lo que hacen es a resguardar el funcionamiento de estas personas, ¿no? Que justamente están revestidas de estos fueros. Y el sujeto activo en esta figura penal es el funcionario público que tiene la competencia, ya sea para detener o para comunicar o para realizar la formación de causa. En estos supuestos, bueno, el sujeto activo que pueda detener, ¿quién va a ser? Policía. Un policía, un juez que dispone una orden de arresto para determinados funcionarios. Entonces, bueno, solamente van a poder ser estos los sujetos activos. Y el sujeto pasivo, bueno, los que están revestidos con estas exenciones, que son los de los poderes públicos nacionales, provinciales, los funcionarios de los poderes públicos nacionales o provinciales, también los funcionarios que conforman la convención constituyente, los funcionarios del colegio electoral, que gozan de estas prerrogativas.
Y bueno, detener significa privar a la persona de la libertad, no es necesario que haya una condición de encierro, no, una persona está privada de su libertad cuando un funcionario público le dice quédese aquí, en este lugar, en este momento, hay una detención, ¿no? Hay una privación porque uno no puede gozar libremente de su derecho, ¿no? De movilidad, de poder movilizarse, entonces a esto se refiere en cuanto a el arresto, que en verdad es detener a una persona. Y la formación de causa significa que, bueno, que la persona va a estar investigada en un proceso penal en donde se está en donde se está determinando su responsabilidad penal y posiblemente vaya y la eventual no aplicación de una pena. Después, acá lo que tenemos que recordar en este artículo, por ahí son las formas en donde se pueden juzgar al presidente, al vicepresidente de la nación, a los miembros a los miembros de la Corte Suprema de Justicia, quién acusa, la Cámara de Diputados acusa ante el Senado. Estos son todos artículos que nosotros estudiamos en Derecho Constitucional, el artículo 68, el artículo 69, el 70, que hablan del poder legislativo, que es el que acusa, y que justamente esto es lo que nos da la enmarcación de que, ¿por qué? Porque hay normas que ya establecen, normas con prerrogativa constitucional, que ya establecen distintas formas para poder realizar un juicio político y poder no aplicarles una pena a los funcionarios, sino es el medio específico es un enjuiciamiento, un juicio político, que lo que hace es determinar si la persona la destituyen del cargo y así poder ser sometido a la justicia ordinaria, no por provincia, pero sino la justicia ordinaria para entender en esos delitos. Bien, vemos estos dos artículos, el 143, 15 días, ¿no? 15 días a un mes. Acá lo que sucede, hay un retardo, en la administración de justicia se ve obstaculizada por el retardo, la paralización en el funcionamiento. ¿Por qué? Porque el testigo, el perito o intérprete, que son citados en un proceso, a declarar o a peritar o a interpretar en su caso, o se abstienen, acá la norma se divide en dos, se abstienen de presentarse, estando legalmente citados se abstienen de presentarse, o encontrándose ya en el asiento de donde fueron citados por el órgano competente, se abstienen de declarar, se abstienen de peritar o se abstienen de interpretar. Si vamos a la primera interpretación, no comparece. Bueno, si no comparece, el artículo 153 del Código 133 del Código de Procedimiento de Provincia, bueno, si es un testigo, vamos a traerlo por la fuerza, si es un testigo, vamos a traerlo por la fuerza pública. Bueno, está citado porque tiene conocimientos de un hecho en donde nosotros tenemos que determinar, estamos investigando y esa persona tiene algo que interesa para la investigación. Entonces esa persona tiene la obligación de comparecer. Si no viene, bueno, acá. Si viene y dice, no, yo me abstengo de declarar, no quiero declarar y demás, hay una negación a declarar. Se niega. Entonces, bueno, la justicia federal lo que prevé es un arresto, ¿no? Un arresto por 2 días y después notificación de la formación de causa. También podría darse en el ámbito de la justicia provincial. Entendamos esto, por un lado no comparece, o por otro lado comparece y no se niega a declarar. Y esto lo que hace es retardar el buen funcionamiento ordenado, correcto, de la administración pública. Bien. Yo ya aquí los dejaría en abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, que bueno, que era la otra parte que tenía pensada dar. Pero bueno, si quieren, este PowerPoint que les pasé, lo voy a dejar para que tengan acceso, si quieren verlo, posiblemente
Lo que yo digo es mucho más de lo que está ahí, pero para que les sirva de guía pueden hacerlo. Cualquier cosa que me quieran ir consultando o consultarme a mi mail, no tengo ningún inconveniente. También creo que lo subieron los profesores al campus que tienen. Y bueno, espero que les haya servido en la información compartida, y si alguno quiere hacer algún agregado o compartir algo, ¿se entendió todo? Yo estoy tomando agua porque ya es como que hablé demasiado, y ahora tengo la... Una pregunta, ¿qué artículos quedarían verde esta unidad de estos delitos? Y esta unidad lo que tiene es que es muy extensa. Les quedan todo. Abuso de autoridad, les quedan cohecho activo, cohecho pasivo, le quedan exacciones ilegales, retardo y denegación de justicia. Enriquecimiento ilícito ya lo vieron en la primera parte con el doctor Montenegro. Y con eso ya estaríamos finalizando, ¿no?, lo que serían los delitos contra la administración pública. A nosotros, es lo mismo, nosotros tenemos 2 encuentros más, y después van a tener un encuentro con el doctor Castellucci, que va a dar el último título, que habla del sistema financiero. O sea, igualmente entran todos los temas al examen. Por eso, si tienen alguna duda y demás, voy a tratar de mandar toda la información en los Power, como para que los tengan de consulta, de los delitos que faltan y de estos que no pudimos ver, que de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Pero bueno, los dejo de consulta, entran todos los temas al examen, que es muy breve, ¿no?, que es en poco tiempo. Pero bueno, pueden ir consultándonos a los docentes. Profe, me quedó una duda de resistencia a la autoridad. Sí. Cuando dio el ejemplo del robo, ¿qué tipo de concurso habría, por ejemplo, si hay robo y resistencia? ¿Hay confusión o habría un concurso ideal? No, el robo en ese caso ya estaba consumado, era un ejemplo, ya estaba consumado, entonces es el robo, y él concurre realmente con toda la otra secuencia de delitos que podemos ir viendo. Por ejemplo, el de resistencia a la autoridad, el robo ya se consumó. Si el robo se consumó, pero si el robo hubiese sido, si la resistencia hubiese sido para poder valerse, ¿no?, de las cosas, entonces ahí ya habría otro tipo de concurso. Pero acá en el ejemplo que yo les puse les dije, no, bueno, el robo está consumado. El robo se consumó y después ellos resisten porque los encontró el patrullero o por un llamado al 911, o el ejemplo que estaba dando. Gracias. Bueno, ¿alguna consulta más? ¿Cuáles son los artículos? Bueno, que tengan buenas tardes, chicos. Nos vemos. Gracias, hasta profesora. luego. Gracias. Chao.